today it's gonna be the explanation of direct and indirect questions. This is not a very complicated topic, but it needs a lot of concentration when we work on it, because we do have to change some things when we do these type of activities. So we actually need to concentrate when we do this type of activities. It's not just like we do something very simple. We have to follow certain grammar explanation, and we have to follow certain rules, and it's important. So first, what is a direct question? A direct questions are normal questions, questions that we can ask friends, family members, and people who we know well. All right. So just a question like, "What's your name?" That is a direct question. Do you like apples? It's another direct question. What time is it? It's another direct question. Where are you from? It's a direct question. So all the questions that we know right now, they are direct questions. All right. It's not very difficult like this. Example of direct questions: where is the bathroom? Okay. That is a normal question. Now, what is an indirect questions? The indirect questions are a little bit more formal and polite, and we use them when talking to a person we don't know very well or in professional situations, and the form is a little different. Okay, so in terms, I'm gonna say it also in Spanish so you fully understand. Una pregunta directa es todas las preguntas que conocemos, las normales. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? ¿Qué color te gusta? Preguntas cotidianas y normales. Una pregunta indirecta es una pregunta mucho más construida, mucho más formada, es una pregunta mucho más estructurada. ¿En qué tipo? Es una pregunta más formal, a la cual vamos a agregar una frase delante de nuestra pregunta natural, nuestra pregunta directa. Le vamos a agregar una frase por delante que nos va a extender la pregunta, pero al mismo tiempo la va a hacer formal, ¿ok? Y la utilizamos, las indirect questions la utilizamos cuando no conocemos a la persona con la que estamos hablando, cuando estamos hablando con un superior, un jefe, un maestro, una persona en la calle que no conocemos, all right? Ahí vamos a utilizar the indirect questions. Está mal utilizar direct questions con personas que no conocemos o de un rango mayor. Está mal, es impolite, ok? No se utiliza. No puedes ir de frente a una persona, ¿qué hora es? No, all right? We go y decimos, como en español, ¿me puede decir la hora? ¿Me podría decir la hora? Eso exactamente es un indirect question. Cuando volvemos una pregunta regular, una pregunta formal, ¿ok? Y para esto necesitamos seguir ciertos patrones. ¿Cuáles? Example of an indirect question. Could you tell me where the bathroom is? That is the example. So we're adding, could you tell me? Me podría decir, ¿ok? So, la pregunta es la misma, ¿dónde está el baño? Pero yo estoy agregando este could you tell me para hacerlo más formal. Alright? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros agregamos esta información o esta frase, que sería una frase pre-pregunta, nosotros tenemos que dejar de formular una pregunta. A ver, la pregunta es la primera frase y la pregunta que nosotros considerábamos como la directa o la regular deja de ser una pregunta y se vuelve una oración afirmativa, ¿ok? Y ya lo vamos a checar en la parte estructural, pero ya no tenemos la pregunta como tal y lo vamos a checar, alright? So, por ejemplo, aquí dice, could you tell me where the bathroom is? Si observamos detenidamente la pregunta original, que era la directa, where the bathroom is, el orden de la oración ha cambiado, ya no es igual. ¿Por qué? Porque este could you tell me está formando otro tipo de pregunta y me está dando la base de mi pregunta, haciendo que la otra pregunta ya no lo sea, sino se vuelva simplemente una información complementaria, ¿ok? So, phrases for indirect questions. Número 1, es muy importante darnos cuenta cuáles son las frases que formulan una pregunta indirecta o cuáles son las frases que convierten una pregunta directa en indirecta. ¿Cuáles? 1, could you tell me? 2, do you know? 3, I was wondering.
Do you have any idea? I'd like to know. Would it be possible? Is there any chance? ¿Ok? Vamos atrás para explicarlas una a una. Tenemos frases que no necesariamente son preguntas. Por ejemplo, could you tell me, do you know? Son preguntas. Pero I was wondering, I'd like to know. And estas dos no son preguntas. Son formulaciones que simulan ser una pregunta, pero no lo son. Por ejemplo, I was wondering significa me estaba preguntando. De alguna manera es una pregunta, pero no lo es directamente. ¿Ok? I'd like to know. Me gustaría saber. También es una oración que no es una pregunta exactamente. Las otras sí, ¿no? Could you tell me? Podría decirme. Do you know? ¿Sabe? Do you have any idea? ¿Tiene alguna idea? Would it be possible? ¿Podría ser posible? Is there any chance? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Ok? O alguna alternativa. So, estas son las bases para formar mi indirect questions y normalmente son las únicas que se utilizan. Se puede estructurar otro tipo, se pueden crear más, pero no es muy usual. Esta es la base del idioma y es la que se usa siempre. Y si conocemos y sabemos usar estas, no vamos a tener ningún problema. Es muy, muy raro que se utilice otro tipo de frase para formular preguntas indirectas. Muy, muy raro, ¿ok? So, basado ya teniendo esta idea y esta base y sabiendo cuáles son las oraciones que voy a utilizar, mi pregunta es, ¿podría utilizar cualquiera de ellas al azar? ¿Puedo escoger yo mismo? ¿Qué necesito para darme cuenta cuál voy a utilizar? Bueno, número uno, tengo que analizar el contexto, tengo que analizar qué persona es a la cual me estoy dirigiendo, ¿ok? Ahora, si yo estoy preguntando por una información básica, yo puedo utilizar could you tell me, podría decirme do you know, do you have any idea, ¿ok? Ahora, si yo estoy pidiendo algo, lo ideal sería utilizar will it be possible, podría ser posible, o is there any chance, habría una oportunidad o habría una alternativa. Tengo que ver la situación y qué pregunto. Por ejemplo, yo quiero preguntar dónde está el baño y yo no le voy a decir, would it be possible where the bathroom is? ¿No? ¿Sería posible dónde está el baño? No tiene sentido, ¿ok? Sí, tengo que analizar un poco cómo las voy a utilizar. No puedo utilizarlas todas para cualquier tipo de preguntas, no, ¿ok? Tengo que pensar muy bien el contexto de la pregunta que yo voy a realizar. Now, let's continue. So, examples. Direct. Mi pregunta directa. Where is Benavides Street? ¿Ok? ¿Dónde está la calle Benavides? Perfecto. Esa es mi pregunta normal que yo haría a cualquier amigo, a cualquier conocido. Pero yo ahora necesito convertir en esta pregunta en indirecta para darle un tono de formalidad. ¿Ok? So I go indirect. Could you tell me? Voy ahí hasta. Could you tell me where Benavides Street is? ¿Ok? Estoy dándole, podría decirme, could you tell me where Benavides Street is? Y vuelvo y me doy cuenta, mi pregunta base ha cambiado. Ya ahorita lo voy a pasar a editable para mostrarles exactamente dónde está el cambio. Another. An indirect question with is or are, the verb comes after the subject, ¿ok? Normalmente hay muchas explicaciones para cómo esto cambia. La base de esto es sencilla. Ya mi pregunta directa deja de ser pregunta y se vuelve oración. Y cuando una oración es una oración, no tiene la misma estructura que una pregunta. Voy a salir de la presentación para mostrarlo específicamente. Cuando yo tengo una pregunta con el verbo to be, normalmente mi verbo to be, que está aquí, lo voy a poner en rojo, va delante del sujeto, ¿no? Va verbo to be, va sujeto, ¿ok? Y complemento, ¿ok? Cuando yo voy a hacer una oración, yo no digo, is or no. Is my name Alexandra? No, yo digo my name is Alexandra. Utilizo sujeto, verbo y complemento. Sujeto, mi nombre, ¿no? Y luego voy es, ¿ok? El verbo y luego voy complemento, Alexandra. So, I complement this way. So,